Una sola decisión destruyó para siempre el reino más poderoso de la antigüedad. Lo que estás a punto de descubrir cambió el curso de la historia bíblica y reveló verdades que siguen impactando nuestras vidas hoy. Un reino dividido, hermanos convertidos en enemigos, profetas enfrentando reyes, milagros que desafiaron a dioses falsos y una promesa divina que sobrevivió a la destrucción total. Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia urgente para nuestros días. Verás cómo el orgullo, la desobediencia y las malas decisiones pueden destruir lo que Dios había construido. Pero también descubrirás la esperanza inquebrantable que surge incluso de las cenizas del juicio. Prepárate para una narrativa que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer minuto hasta la última palabra. Los eventos que vas a conocer son tan dramáticos que parecen ficción, pero son completamente reales y están registrados en las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido que transformará tu comprensión de la palabra de Dios. En los tiempos dorados del reinado de Salomón, Jerusalén brillaba como una joya preciosa en el corazón del mundo antiguo. Las caravanas llegaban desde tierras lejanas, cargadas de oro, especias exóticas y animales raros, todos atraídos por la fama de la sabiduría del rey. El templo del Señor se alzaba majestuoso, una construcción que desafiaba la imaginación humana, donde la presencia divina habitaba entre querubines de oro. La prosperidad parecía eterna, las fronteras seguras y el pueblo vivía en paz bajo la sombra protectora del Altísimo. Pero en el corazón de este esplendor, algo comenzaba a cambiar silenciosamente. El mismo rey que había pedido sabiduría a Dios, que había construido el templo más hermoso de la tierra, empezó a desviarse del camino que el Señor había trazado para él. Las alianzas políticas se multiplicaron, selladas con matrimonios que trajeron no solo princesas extranjeras al palacio, sino también sus dioses paganos. Lo que comenzó como diplomacia se transformó en compromiso espiritual, y lo que inició como tolerancia se convirtió en apostasía. Los altares a dioses extraños comenzaron a aparecer en los lugares altos alrededor de Jerusalén. Astarte, la diosa de los sidonios, Milcom, la abominación de los amonitas, y Quemos, el horror de Moab, recibían ahora sacrificios en la misma tierra donde resonaban los cánticos al Dios verdadero. El pueblo observaba con asombro y confusión cómo el mismo rey que había dedicado el templo al Señor ahora permitía que otros dioses fueran adorados en su reino. El corazón de Salomón, antes ardiente de amor por el Señor, se había enfriado gradualmente. Las riquezas, el poder y las influencias extranjeras habían creado una barrera entre él y su Creador. Ya no buscaba la dirección divina con la misma pasión de su juventud. Sus decisiones se basaban más en la conveniencia política que en la voluntad del Altísimo. El hombre que una vez había sido el más sabio de la tierra, ahora tropezaba en la necedad de la desobediencia. Dios, en su infinita paciencia, había advertido a Salomón en múltiples ocasiones. Las voces proféticas habían resonado en el palacio, recordándole las consecuencias de abandonar el camino de sus padres. Pero el rey había endurecido su corazón, envuelto en el lujo y la adulación de su corte. La gloria externa del reino contrastaba dramáticamente con la decadencia espiritual que se extendía como una sombra sobre toda la nación. Mientras el rey se alejaba de Dios, las tensiones sociales crecían como grietas en un muro aparentemente sólido. Los proyectos grandiosos requerían una mano de obra inmensa, y el pueblo común soportaba cargas cada vez más pesadas.
Los trabajos forzados se habían convertido en una realidad amarga para muchas familias, especialmente en las tribus del norte. El esplendor de Jerusalén se construía con el sudor y las lágrimas de hombres que añoraban la libertad que sus antepasados habían conocido. Entre los supervisores de estos trabajos se encontraba un joven llamado Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. Su competencia y liderazgo natural no pasaron desapercibidos ante los ojos del rey, quien lo designó para supervisar los trabajos de las tribus de José. Pero Jeroboam era más que un simple administrador. Era un hombre que sentía profundamente el sufrimiento de su pueblo y cuestionaba en su corazón la justicia de las cargas impuestas sobre las tribus del norte. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, su camino se cruzó con el del profeta Ahías, el silonita. Era un encuentro que había sido ordenado por el cielo, un momento que cambiaría el curso de la historia de Israel. El anciano profeta llevaba consigo un manto nuevo, y sin pronunciar palabra alguna, lo desgarró en 12 pedazos ante los ojos atónitos del joven supervisor. El simbolismo era poderoso y claro. Cada pedazo representaba una tribu de Israel, y lo que Ahías hizo a continuación reveló el juicio que Dios había decretado sobre la casa de Salomón. Con voz firme y autoridad divina, el profeta extendió 10 de los pedazos hacia Jeroboam y declaró: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: yo voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Las palabras del profeta cayeron como un rayo en el corazón de Jeroboam. No era una promesa de rebelión inmediata, sino una revelación del plan divino para el futuro. El reino sería dividido, pero no en los días de Salomón, sino en el reinado de su hijo. Esta división no era el resultado del capricho humano, sino el juicio justo de un Dios santo contra la idolatría y la desobediencia. Cuando Salomón se enteró de esta profecía, su reacción fue inmediata y violenta. El rey, que una vez había sido conocido por su sabiduría y justicia, ahora buscaba eliminar a un hombre cuyo único delito había sido recibir una palabra del Señor. Jeroboam, consciente del peligro que corría, huyó a Egipto, donde permanecería en el exilio hasta que llegara el momento señalado por Dios para el cumplimiento de la profecía. Los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por una aparente estabilidad externa, pero internamente el reino se desintegraba espiritualmente. La magnificencia de los edificios y la prosperidad económica no podían ocultar el hecho de que el corazón de la nación se había apartado del Dios que la había hecho grande. Los sacrificios en el templo continuaban, pero los corazones del pueblo estaban divididos entre el Señor y los dioses paganos que ahora compartían su adoración. Cuando finalmente llegó la muerte del gran rey Salomón, toda una era llegó a su fin. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero la herencia que recibía era compleja y peligrosa. No solo heredaba un reino próspero y poderoso, sino también las consecuencias de las decisiones espirituales de su padre y las tensiones acumuladas durante décadas de gobierno centralizado y cargas pesadas sobre el pueblo. La coronación de Roboam no tuvo lugar en Jerusalén, como hubiera sido lo esperado, sino en Siquem, una ciudad del norte que tenía un profundo significado histórico para las tribus de esa región. Esta elección del lugar no fue casual. Las tribus del norte querían enviar un mensaje claro al nuevo rey sobre sus expectativas y demandas. Siquem era donde Abraham había construido su primer altar en la tierra prometida, donde Jacob había comprado terreno y donde Josué había renovado el pacto con el pueblo. Era un lugar cargado de memoria y significado espiritual. Cuando Jeroboam regresó de su exilio en Egipto, se convirtió naturalmente en el portavoz de las tribus del norte.
Su presencia en Siquem no era la de un rebelde, sino la de un líder respetado que había experimentado personalmente tanto las cargas del sistema de Salomón como la palabra profética sobre el futuro de Israel. Los representantes de todas las tribus se reunieron, no con espíritu de rebelión, sino con la esperanza de que el nuevo rey traería justicia y alivio a sus cargas. El momento crucial llegó cuando los ancianos del norte se acercaron a Roboam con una petición simple pero cargada de significado. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era una oportunidad dorada para el nuevo rey de demostrar sabiduría, humildad y comprensión hacia las necesidades de su pueblo. Roboam, quizás abrumado por la magnitud de la decisión, pidió 3 días para deliberar. En esos 3 días se definiría no solo su reinado, sino el destino de una nación entera. La sabiduría dictaba consultar a consejeros experimentados, pero la decisión final revelaría el verdadero carácter del nuevo monarca y su comprensión del liderazgo según los principios divinos. Primero, Roboam buscó el consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Estos hombres, experimentados en los asuntos del reino y conocedores de las complejidades del gobierno, le dieron un consejo sabio y prudente. Si tú fueres hoy servidor de este pueblo, y los sirvieres, y respondieres, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Era un consejo basado en el principio del liderazgo servicial, la humildad genuina y la visión a largo plazo. Sin embargo, Roboam desechó este consejo sabio y se volvió hacia los jóvenes que habían crecido con él. Estos compañeros de su generación, inexpertos en los asuntos del reino, pero llenos de ambición y orgullo, le aconsejaron mostrar fuerza y dureza desde el principio. Su consejo era diametralmente opuesto al de los ancianos. Así hablarás a este pueblo que te ha hablado diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día, cuando el pueblo se reunió para escuchar la respuesta del rey, la tensión en el aire era palpable. El futuro de la nación dependía de las palabras que saldrían de los labios de Roboam. Tristemente, el joven rey eligió el camino del orgullo y la dureza. Con tono áspero y autoritario, repitió exactamente las palabras arrogantes que le habían aconsejado sus compañeros jóvenes. El efecto de estas palabras fue instantáneo y devastador. En lugar de humildad, el pueblo escuchó arrogancia. En lugar de alivio, se les prometía mayor opresión. En lugar de un rey que se viera a sí mismo como servidor del pueblo, encontraron a un déspota que veía a sus súbditos como meros instrumentos para su gloria personal. La reacción del pueblo fue inmediata y definitiva. Un grito se alzó desde las filas de las tribus del norte: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Era un grito de separación, un rechazo total a la continuidad de la casa de David sobre las tribus del norte. En un momento, siglos de unidad nacional se desplomaron como un edificio cuya base había sido erosionada lentamente por años de tensión acumulada. Roboam, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, intentó desesperadamente mantener su autoridad, enviando a Adoram, el oficial encargado de los trabajos forzados, para negociar con las tribus rebeldes. Sin embargo, esta decisión solo empeoró las cosas.
El pueblo, viendo en Adoram el símbolo de todas sus cargas y sufrimientos, lo apedreó hasta la muerte. El rey tuvo que huir precipitadamente en su carruaje, escapando por poco con vida hacia la seguridad de Jerusalén. La división estaba consumada. Lo que había comenzado como una petición razonable de alivio se había transformado en una separación irreversible. Las tribus del norte se reunieron rápidamente en asamblea y proclamaron a Jeroboam como su rey, cumpliendo así la profecía que Ahías había pronunciado años antes. Nacía entonces el reino del norte, Israel, compuesto por 10 tribus, mientras que Roboam conservaba el reino del sur, Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín. Esta división no era meramente política, tenía profundas implicaciones espirituales y teológicas. El reino que Dios había establecido bajo David y que había alcanzado su apogeo bajo Salomón, ahora se fragmentaba como consecuencia de la desobediencia y la falta de sabiduría. Sin embargo, incluso en el juicio, la misericordia divina era evidente. La promesa hecha a David de que no le faltaría descendiente en el trono se mantenía a través del reino de Judá. Para Jeroboam, ahora rey del norte, surgía un problema inmediato y complejo. El templo del Señor permanecía en Jerusalén, dentro del territorio de Judá. Según la ley divina, todos los israelitas debían subir a Jerusalén 3 veces al año para las festividades religiosas. El nuevo rey temía que estas peregrinaciones regulares eventualmente volverían los corazones de su pueblo hacia la casa de David, y su reino sería desestabilizado. Impulsado por este temor y por el deseo de consolidar su poder político, Jeroboam tomó una decisión que tendría consecuencias espirituales catastróficas para las generaciones futuras. Decidió crear un sistema religioso alternativo que mantuviera a su pueblo alejado de Jerusalén. Su solución fue fabricar 2 becerros de oro, colocando uno en Betel, al sur de su territorio, y otro en Dan, en el extremo norte. Al presentar estos ídolos al pueblo, Jeroboam pronunció palabras que eran una blasfemia directa contra el Dios que había liberado a Israel de Egipto. Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Era una repetición del pecado que Aarón había cometido en el desierto, cuando el pueblo había adorado al becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios. Además de los becerros de oro, Jeroboam instituyó un sacerdocio alternativo, nombrando sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, violando así las ordenanzas divinas. Estableció festividades religiosas que imitaban las de Jerusalén, pero en fechas diferentes, y construyó santuarios en lugares altos por todo el reino. Aunque aún usaba el nombre del Señor, en realidad estaba llevando al pueblo hacia una forma de sincretismo religioso, que mezclaba elementos de la verdadera fe con prácticas paganas. La respuesta divina a esta apostasía no tardó en llegar. Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba oficiando en el altar que había construido. En presencia del rey y de una gran multitud, el hombre de Dios clamó contra el altar. «Altar, altar, así dice el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Esta profecía miraba hacia el futuro distante, pero su cumplimiento eventual sería una señal del juicio divino sobre el sistema religioso corrupto que Jeroboam había establecido. Como confirmación inmediata de la veracidad de sus palabras, el profeta añadió: «Esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará». Jeroboam, enfurecido por esta denuncia pública de su sistema religioso,
extendió su mano desde el altar, ordenando que arrestaran al profeta. Pero en ese mismo instante, su mano se secó y no pudo retraerla. Simultáneamente, el altar se partió y la ceniza se derramó, exactamente como el profeta había predicho. Era una demostración innegable del poder y la autoridad del Dios verdadero. Aterrorizado por este milagro, Jeroboam rogó al profeta que intercediera por él ante el Señor para que su mano fuera restaurada. Cuando el hombre de Dios oró, la mano del rey fue sanada inmediatamente. Sin embargo, a pesar de este claro signo de la realidad del poder divino, Jeroboam no se arrepintió de su camino de desobediencia. Su corazón permanecía endurecido y continuó promoviendo el sistema idólatra que había establecido. Este patrón de obstinación espiritual se convirtió en la característica distintiva de los reyes del norte. Uno tras otro siguieron en el camino de Jeroboam, perpetuando el sistema de adoración corrupto que él había iniciado. La idolatría se institucionalizó, convirtiéndose en la religión oficial del Estado, y cada generación se alejaba más de la verdadera adoración al Señor. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam reinaba sobre Judá. Aunque había conservado el templo y mantenía la línea davídica, él también permitió que la idolatría se infiltrara en su reino. Los lugares altos se multiplicaron, las imágenes de Asera se erigieron y prácticas abominables se extendieron por toda la tierra. La separación política había conducido a una decadencia espiritual en ambos reinos. La tensión entre los dos reinos no tardó en escalarse hacia un conflicto armado. Roboam, incapaz de aceptar la pérdida de las 10 tribus, reunió un ejército de 180.000 hombres escogidos de Judá y Benjamín para hacer guerra contra Israel y restaurar el reino bajo su autoridad. Era una decisión comprensible desde el punto de vista humano, pero que ignoraba la voluntad divina que había causado la división. Sin embargo, antes de que comenzara la guerra, Dios intervino directamente. El profeta Semaías recibió una palabra del Señor para Roboam: «No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque yo he hecho esto». Era una revelación clara de que la división no era meramente el resultado de circunstancias políticas, sino parte del plan divino de juicio sobre la casa de Salomón. Sorprendentemente, Roboam obedeció esta palabra profética. Disolvió el ejército y canceló la campaña militar, evitando así una guerra civil inmediata. Sin embargo, esta obediencia no garantizó la paz permanente entre los dos reinos. Las relaciones siguieron siendo tensas, marcadas por conflictos fronterizos esporádicos y una desconfianza mutua profunda. En el reino del norte, Jeroboam trabajó para consolidar su nueva monarquía. Fortificó ciudades estratégicas como Siquem y Penuel, estableció una corte alejada de la influencia de Jerusalén y desarrolló nuevas tradiciones que distinguieran su reino del sur. Sin embargo, estas innovaciones trajeron consigo nuevos problemas. Muchos levitas fieles, que se negaban a participar en el sistema religioso corrupto que había establecido, comenzaron a emigrar hacia Judá. Esta emigración de los levitas representaba más que una simple redistribución demográfica. Era un éxodo espiritual. Los levitas llevaban consigo no solo sus personas y posesiones, sino también su conocimiento de la adoración verdadera, su reverencia por el templo y su compromiso con la ley de Moisés. Su partida del reino del norte representaba una pérdida espiritual significativa para Israel y un fortalecimiento correspondiente para Judá. No solo los levitas emigraron, muchos israelitas piadosos de todas las tribus, movidos por su deseo de adorar al Señor en el templo de Jerusalén, según las ordenanzas divinas, también abandonaron el reino del norte. Este movimiento de población creó una concentración de personas fieles en Judá,
pero también dejó al reino del norte espiritualmente empobrecido. Durante los primeros años después de la división, Judá experimentó un período de fortalecimiento relativo. La inmigración de elementos fieles desde el norte, combinada con la presencia continua del templo y el sacerdocio legítimo, proporcionó una base sólida para la estabilidad religiosa. Roboam fortaleció las defensas de Jerusalén y estableció ciudades fortificadas por todo su territorio. Sin embargo, este período de aparente fortaleza no duró mucho. La presión de mantener un ejército, las tensiones con el reino del norte y la gradual infiltración de prácticas paganas comenzaron a debilitar la fibra espiritual de Judá. El pueblo que había sido llamado a ser luz para las naciones comenzó a conformarse con las prácticas de las naciones paganas circundantes. La situación se deterioró hasta el punto donde el juicio divino se manifestó de manera tangible. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Judá con un ejército masivo. Las ciudades fortificadas cayeron una por una, y la amenaza se cernía sobre la misma Jerusalén. Era una crisis que forzó al rey y a su pueblo a confrontar la realidad de su condición espiritual. Enfrentados con esta crisis existencial, Roboam y los príncipes de Judá finalmente se humillaron ante el Señor. El profeta Semaías les trajo entonces una palabra de esperanza condicionada. Por cuanto os habéis humillado, no os destruiré, antes os daré en breve salvación, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Aunque Jerusalén fue preservada de la destrucción total, el precio del juicio fue alto. Sisac saqueó el templo del Señor y el palacio real, llevándose los tesoros acumulados durante el reinado de Salomón, incluyendo los famosos escudos de oro. En respuesta, Roboam ordenó la fabricación de escudos de bronce como reemplazo, un símbolo tangible de cómo la gloria de Judá había disminuido. La pérdida de los escudos de oro no era meramente material, representaba la pérdida de la gloria espiritual que había caracterizado el reino durante sus mejores días. El bronce, reemplazando al oro, se convirtió en una metáfora poderosa de la decadencia que había resultado de apartarse del camino del Señor. Ambos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, estaban ahora experimentando las consecuencias de sus elecciones espirituales. Aunque políticamente separados, compartían el mismo problema fundamental. Habían abandonado su total dependencia del Señor y habían adoptado formas de adoración y vida que eran contrarias a su llamado como pueblo escogido. En medio de este declive espiritual y político, Dios no permaneció en silencio. Comenzó a levantar profetas en ambos reinos, voces que clamarían por arrepentimiento, denunciarían la injusticia y recordarían al pueblo sus raíces espirituales. Estos profetas no venían de los círculos de poder ni de las familias aristocráticas. Eran hombres ordinarios llamados por Dios para una tarea extraordinaria. En el reino del norte, los profetas enfrentaron una oposición particularmente feroz debido al sistema religioso establecido que competía directamente con sus mensajes. Jeroboam y sus sucesores veían a estos mensajeros divinos como amenazas políticas tanto como espirituales. Sin embargo, la palabra del Señor no podía ser silenciada permanentemente. Los profetas proclamaban un mensaje que era tanto de juicio como de esperanza. Denunciaban los pecados del pueblo y anunciaban las consecuencias que vendrían. Pero también mantenían viva la promesa de que Dios no había abandonado completamente a su pueblo. Hablaban de un futuro cuando habría restauración, cuando el Mesías prometido vendría y cuando las divisiones serían sanadas.
Estas voces proféticas se convirtieron en el hilo conductor que mantendría viva la verdadera fe a través de los siglos turbulentos que siguieron. Aunque los reyes flaquearan y el pueblo se desviara, los profetas mantuvieron encendida la llama de la esperanza. Sus palabras fueron preservadas y se convirtieron en parte del tesoro espiritual que nutriría a las generaciones futuras. La división del reino no había sido simplemente un evento político. Había sido un punto de inflexión espiritual que reveló las profundas verdades sobre la naturaleza humana, las consecuencias de la desobediencia y la fidelidad persistente de Dios, aún en medio del juicio. Los eventos que siguieron a la muerte de Salomón demostraron que ni la sabiduría humana ni la prosperidad material pueden sustituir la obediencia y la dependencia total en el Señor. Después de la muerte de Jeroboam, el reino del norte entró en un período de intensa inestabilidad política. Su hijo Nadab ascendió al trono, pero su reinado fue breve y violento. En el segundo año de su gobierno, fue asesinado por Baasa, un comandante militar que usurpó el poder mediante un golpe de Estado. Siguiendo un patrón que se repetiría frecuentemente en Israel, Baasa procedió a exterminar a toda la casa de Jeroboam, cumpliendo así la profecía que había sido pronunciada contra el primer rey del norte. Este ciclo de violencia, traición y asesinatos se convirtió en la característica distintiva de la monarquía del norte. A diferencia de Judá, donde la dinastía davídica se mantendría durante siglos, el trono de Israel cambiaría de manos repetidamente a través de conspiraciones y golpes militares. Esta inestabilidad política era un reflejo directo de la inestabilidad espiritual que había caracterizado al reino desde su fundación. Baasa reinó durante 24 años, pero siguió exactamente el mismo camino espiritual que Jeroboam. Mantuvo los becerros de oro, perpetuó el sistema de sacerdocio corrupto e ignoró las advertencias proféticas que llegaban con regularidad. Su reino, aunque más largo que el de sus predecesores, estaba igualmente marcado por la desobediencia y la idolatría. Durante el reinado de Baasa, Dios levantó al profeta Jehú, hijo de Hanani, para pronunciar juicio sobre su casa. El mensaje era claro y directo. Así como había sido destruida la casa de Jeroboam por sus pecados, así también sería exterminada la casa de Baasa. La historia se repetiría porque los pecados se habían repetido. Y efectivamente, cuando Ela, hijo de Baasa, subió al trono, su reinado duró solamente 2 años antes de ser asesinado por Zimri, otro comandante militar. En su afán por consolidar el poder, Zimri exterminó a toda la casa de Baasa, pero su propio reinado duró apenas 7 días. Cuando el pueblo se enteró de la traición, se alzó en contra de él y apoyó a Omri, otro comandante de alta graduación. Viendo que sería derrotado, Zimri se encerró en el palacio real y le prendió fuego, muriendo en las llamas en un acto desesperado de autodestrucción. Era un final apropiado para un reinado que había comenzado con traición y violencia y que terminó con el mismo espíritu de destrucción que lo había caracterizado desde el principio. Omri finalmente logró estabilizar el reino del norte, al menos políticamente. Era un líder militar capaz y un político astuto que fundó una nueva capital en Samaria, construida en una colina estratégica que ofrecía tanto protección natural como acceso comercial. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un período de fortaleza militar y prosperidad económica que lo estableció como una potencia regional respetada. Sin embargo, espiritualmente, Omri no representó ninguna mejora sobre sus predecesores. De hecho, las Escrituras registran que hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Su reinado marcó una profundización de la apostasía del reino del norte.
estableciendo precedentes que tendrían consecuencias desastrosas para las generaciones futuras. Cuando Acab, hijo de Omri, ascendió al trono de Israel, marcó el comienzo de uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. Acab no se contentó con mantener los becerros de oro que habían sido la base de la idolatría del reino desde los días de Jeroboam. Fue mucho más allá, estableciendo oficialmente el culto a Baal, una deidad cananea asociada con la fertilidad y las lluvias. La influencia más destructiva en el reinado de Acab fue su esposa Jezabel, hija del rey de Tiro. Jezabel era una devota fanática del culto a Baal y utilizó su posición como reina para promover agresivamente esta religión pagana por todo Israel. Bajo su influencia, los profetas del Señor fueron perseguidos sistemáticamente, muchos fueron asesinados y otros se vieron forzados a esconderse para preservar sus vidas. El nombre del Señor, que una vez había sido proclamado con reverencia por todo Israel, ahora era silenciado mientras los altares de Baal se multiplicaban en cada ciudad y pueblo. El reino que había sido establecido por Dios para ser una luz entre las naciones, ahora se había convertido en una imitación de las naciones paganas circundantes, adoptando no solo sus prácticas religiosas, sino también sus valores morales corruptos. Fue en este contexto de apostasía total que Dios levantó a uno de sus profetas más poderosos, Elías, el Tisbita. Su mismo nombre llevaba un mensaje que Israel había olvidado. Mi Dios es el Señor. Sin ceremonias ni avisos previos, Elías apareció súbitamente ante el trono de Acab con una declaración que sacudiría los cimientos del reino. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esta proclamación audaz, los cielos se cerraron sobre Israel. Era una demostración directa del poder del Dios verdadero contra Baal, quien supuestamente controlaba las lluvias y la fertilidad de la tierra. La sequía que siguió fue devastadora. Los campos se secaron, los ríos desaparecieron y una hambruna terrible se extendió por todo el reino. Era como si la misma tierra estuviera de luto, esperando que el pueblo se arrepintiera y regresara al Señor. Pero en lugar de reconocer la mano de Dios, en este juicio, Acab dirigió su ira contra Elías, acusándolo de ser el causante de la calamidad. Durante 3 años y medio, el profeta permaneció escondido bajo la protección divina. Primero, Dios lo condujo al arroyo de Querit, donde los cuervos enviados por mandato celestial le traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Cuando el arroyo se secó debido a la sequía, el Señor lo guió hasta Sarepta, donde una viuda pobre se convirtió milagrosamente en su sustento. La harina de aquella humilde casa nunca se agotó, ni el aceite se acabó durante todo el tiempo que duró la sequía. Mientras tanto, Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad, permanecía completamente silencioso. Sus profetas clamaban, sus adoradores ofrecían sacrificios, pero los cielos permanecían cerrados como bronce. Era una demostración silenciosa pero poderosa de que el Señor es el único Dios verdadero y que ningún ídolo fabricado por manos humanas tiene poder real sobre la creación. Después de 3 años y medio de sequía, cuando la lección había sido claramente establecida, el Señor habló nuevamente a Elías, enviándolo de regreso ante el rey Acab. Era hora del enfrentamiento final entre el Dios verdadero y los ídolos falsos que habían usurpado su lugar en el corazón del pueblo. Elías propuso un desafío que se convertiría en uno de los episodios más dramáticos de toda la historia bíblica. En el Monte Carmelo, ante una multitud reunida que incluía representantes de todas las tribus de Israel, se enfrentarían los profetas de Baal contra el profeta solitario del Señor. Las reglas eran simples.
Cada lado prepararía un sacrificio, pero no encendería fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Cuando llegó el día del enfrentamiento, la tensión en el Monte Carmelo era palpable. Elías se dirigió al pueblo con una pregunta que penetró directamente en el corazón del problema espiritual de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Era una demanda de decisión total, un llamado a abandonar la vacilación espiritual que había caracterizado al pueblo durante décadas. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron a su Dios, danzaron alrededor del altar, y cuando no hubo respuesta, comenzaron a cortarse con cuchillos y lancetas hasta cubrirse de sangre. Sus gritos se intensificaron, sus rituales se volvieron más frenéticos, pero no hubo respuesta, ni voz, ni quien escuchara. A la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó con calma al altar del Señor que había sido derribado. Con deliberada precisión, lo reparó usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordando así la unidad original del pueblo de Dios. Preparó el sacrificio, ordenó la leña, y luego, en una demostración suprema de confianza en el poder divino, ordenó que se derramara agua sobre todo el altar, no una sino 3 veces, hasta que todo estuviera completamente empapado. Cuando llegó el momento de la oración, Elías no gritó, ni se cortó, ni realizó rituales elaborados. Simplemente se acercó al altar y oró con palabras sencillas pero cargadas de fe. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El fuego del Señor descendió del cielo y consumió no solo el holocausto y la leña, sino también las piedras del altar, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja alrededor. Era una demostración innegable del poder del Dios verdadero que dejó a toda la multitud sin aliento. La reacción del pueblo fue instantánea y unánime. Cayeron sobre sus rostros y gritaron: «El Señor es el Dios, el Señor es el Dios». Era un reconocimiento público de la supremacía del Señor sobre todos los ídolos falsos. Los profetas de Baal fueron ejecutados ese mismo día, pagando con sus vidas por haber llevado al pueblo al error. Como culminación de esta demostración de poder, Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo y oró por lluvia. Su siervo fue enviado repetidamente a observar el mar hasta que finalmente vio una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Pronto, todo el cielo se llenó de nubes y la lluvia que había estado ausente durante 3 años y medio finalmente cayó sobre la tierra sedienta. El Monte Carmelo había sido el escenario de una victoria total del Dios verdadero. Sin embargo, la historia no terminó allí. Cuando Jezabel se enteró de lo sucedido, de la muerte de sus profetas y la humillación de su Dios, juró vengarse de Elías. El profeta que había enfrentado valerosamente a reyes y multitudes, ahora se convirtió en un fugitivo, huyendo para salvar su vida. Esta experiencia llevó a Elías a un valle profundo de desaliento. Después del gran triunfo en el Carmelo, se encontraba agotado física y emocionalmente. En el desierto, bajo un enebro, pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose completamente solo en su lucha contra la idolatría del reino. Pero Dios, en su infinita gracia, no abandonó a su siervo. Un ángel le trajo comida y agua, y fortalecido por este sustento divino, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb.
el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley siglos antes. En una cueva del monte sagrado, Elías esperó una nueva revelación de Dios. Lo que experimentó allí fue profundo y transformador. El Señor no vino en el viento fuerte que destrozaba las montañas, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en un silbo apacible y delicado, en una voz suave que habló directamente al corazón del profeta desalentado. El mensaje que Elías recibió en Horeb fue de aliento y esperanza. No estaba solo como había pensado. Dios había preservado a 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni habían besado su imagen. El Señor siempre mantiene un remanente fiel, incluso en los tiempos más oscuros de apostasía nacional. Mientras el reino del norte vivía estos dramáticos enfrentamientos espirituales, el reino del sur también experimentaba sus propias luchas internas. Después de la muerte de Roboam, su hijo Abías ascendió al trono de Judá. Su reinado fue breve, durando solamente 3 años, y aunque mostró momentos de valor militar, su corazón no estuvo completamente dedicado al Señor. Abías fue sucedido por su hijo Asa, quien trajo al reino de Judá un período significativo de renovación espiritual. Asa demostró una valentía notable al remover ídolos, destruir altares paganos, y hasta deponer a su propia abuela del cargo de reina madre, porque había hecho una imagen abominable para la adoración de Asera. Su fidelidad fue honrada por Dios con largos años de paz y prosperidad. Durante la mayor parte del reinado de Asa, Judá experimentó estabilidad interna y respeto entre las naciones vecinas. El rey fortaleció las defensas del reino, organizó un ejército eficiente y promovió la adoración verdadera en el templo de Jerusalén. Sin embargo, hacia el final de su vida comenzó a confiar más en alianzas políticas humanas que en la dirección divina. Cuando enfrentó una amenaza del reino del norte, en lugar de buscar al Señor como había hecho en crisis anteriores, Asa decidió buscar ayuda del rey de Siria. Esta decisión provocó la ira del profeta Hanani, quien lo confrontó con un mensaje duro sobre las consecuencias de confiar en brazos de carne en lugar de confiar en el Señor. En lugar de humillarse ante la corrección profética, Asa se enfureció y mandó encarcelar al profeta. También comenzó a oprimir a algunos del pueblo que apoyaban el mensaje profético. Su final estuvo marcado por la terquedad y el orgullo, mostrando cómo incluso los reyes piadosos pueden desviarse del camino correcto cuando permiten que el orgullo entre en sus corazones. Después de Asa, su hijo Josafat heredó el trono de Judá, y con él vino un nuevo capítulo de reforma espiritual significativa. Josafat fue uno de los reyes más piadosos en la historia de Judá, fortaleciendo la enseñanza de la ley del Señor por todo el reino y promoviendo reformas que llevaron al pueblo de vuelta a una adoración más pura. Durante su reinado, Josafat envió levitas y sacerdotes para enseñar en todas las ciudades de Judá. Estableció la justicia como un valor central del gobierno y condujo al pueblo a un tiempo de paz, estabilidad y respeto entre las naciones circundantes. Su reino se caracterizó por la prosperidad económica y la fuerza militar, pero más importante aún, por un genuino avivamiento espiritual. Sin embargo, incluso los reyes más piadosos pueden cometer errores que tengan consecuencias duraderas. Josafat cometió 2 decisiones que tendrían repercusiones profundas para el futuro de Judá. El primero fue establecer una alianza matrimonial con la casa de Acab, casando a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab, y Jezabel. Esta alianza familiar, aunque políticamente ventajosa en el corto plazo, introdujo la influencia venenosa de Jezabel directamente en la línea real de Judá.
Atalía traería consigo las prácticas idólatras y la mentalidad corrupta que habían caracterizado al reino del norte bajo la influencia de su madre. El segundo error fue militar. Josafat aceptó unirse con Acab en una campaña contra Ramot de Galaad, a pesar de las advertencias proféticas sobre la imprudencia de tal alianza. En la batalla, Acab murió por una flecha que parecía aleatoria, pero que llevaba el juicio divino, mientras que Josafat escapó con vida solo por la misericordia de Dios. Al regresar a Jerusalén, Josafat fue confrontado por el profeta Jehú, hijo de Hanani, con una palabra directa y penetrante: «Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues ha salido de delante del Señor ira contra ti por esto». A pesar de este reproche, Josafat se arrepintió y dedicó el resto de su reinado a fortalecer las instituciones espirituales del reino. Estableció un sistema judicial justo por todo Judá, nombrando jueces en todas las ciudades fortificadas y recordándoles constantemente: «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis». Era un reconocimiento de que toda autoridad humana es delegada por Dios y debe ser ejercida según sus principios. A pesar de sus errores, Josafat dejó un legado positivo de temor al Señor y estructuras espirituales sólidas. Sin embargo, después de su muerte, el veneno de la alianza con la casa de Acab comenzó a manifestarse plenamente. Su hijo Joram ascendió al trono y, bajo la influencia de su esposa Atalía, quebró completamente la fidelidad al Señor que había caracterizado el reinado de su padre. Para asegurar su posición en el trono, Joram cometió el acto horrible de asesinar a todos sus hermanos, eliminando cualquier posible rival de la línea davídica. Después procedió a restaurar la idolatría en Judá, siguiendo exactamente los mismos pasos perversos que habían caracterizado la casa de Acab en el reino del norte. El juicio divino sobre Joram no tardó en manifestarse. Durante su reinado, los filisteos y los árabes se rebelaron contra Judá, invadieron el reino, saquearon el palacio real y se llevaron todos los tesoros junto con los hijos del rey. Joram fue afligido con una enfermedad dolorosa que lo consumió gradualmente hasta la muerte. Cuando murió, no fue honrado por el pueblo. No hubo luto nacional ni ceremonias elaboradas. Su reinado, marcado por traición, idolatría y derramamiento de sangre de su propia familia, terminó en vergüenza y desprecio. Era una demostración clara de que las alianzas impías siempre traen consecuencias devastadoras, incluso para aquellos que han sido establecidos por Dios. La muerte de Joram no trajo alivio al reino de Judá. Su hijo Ocosías ascendió al trono, pero su reinado fue aún más breve y desastroso. Siguiendo el camino de su padre y bajo la continua influencia de su madre Atalía, Ocosías se alió con la casa de Acab y participó en sus guerras impías. Cuando Ocosías murió en batalla, Atalía vio la oportunidad de tomar el poder para sí misma. En un acto de maldad que superó incluso los crímenes de su esposo, procedió a exterminar a toda la descendencia real de Judá, intentando destruir completamente la línea davídica y usurpar el trono para sí misma. Sin embargo, Dios había hecho una promesa inquebrantable a David de que no le faltaría descendiente en el trono. En un acto de providencia divina, el pequeño Joás, bebé de la familia real, fue rescatado secretamente por Josaba, hermana de Ocosías y esposa del sumo sacerdote Joiada. El niño fue escondido en el templo durante 6 años, mientras Atalía reinaba con terror sobre Judá. Durante estos años oscuros, parecía que tanto el reino del norte como el del sur habían perdido completamente su rumbo espiritual. Israel continuaba en su ciclo de reyes idólatras y violencia política,
mientras que Judá estaba bajo el control de una reina usurpadora que había introducido el culto a Baal incluso en el corazón de Jerusalén. Pero Dios nunca abandona sus promesas. En el 7º año del reinado de Atalía, el sumo sacerdote Joiada ejecutó un plan cuidadosamente orquestado para restaurar la línea davídica. En una ceremonia solemne en el templo, el joven Joás fue coronado rey ante una multitud regocijante que gritaba: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el tumulto y vino al templo, se encontró con la realidad de que su reino usurpado había llegado a su fin. Fue ejecutada fuera del templo, y con su muerte terminó uno de los periodos más oscuros en la historia de Judá. El templo de Baal que había construido en Jerusalén fue destruido, sus altares fueron derribados y su sacerdote fue muerto. Bajo la regencia sabia de Joiada, el joven rey Joás comenzó un periodo de restauración espiritual en Judá. El templo del Señor fue reparado, el culto verdadero fue restaurado, y por un tiempo pareció que el reino del sur había regresado a su herencia espiritual. Sin embargo, después de la muerte de Joiada, Joás se apartó del camino correcto y permitió que la idolatría regresara al reino. En el reino del norte, la situación continuaba deteriorándose espiritualmente, mientras que políticamente seguía el patrón familiar de golpes de Estado y asesinatos. Después de la dinastía de Omri, vinieron otros reyes que mantuvieron la tradición de idolatría establecida por Jeroboam, pero le añadieron nuevas formas de corrupción y maldad. Durante este período, Dios levantó profetas poderosos como Eliseo, Jonás, Amós y Oseas, quienes clamaron contra la injusticia, la idolatría y la corrupción moral que caracterizaba al reino del norte. Sus mensajes eran claros. El juicio vendría a menos que hubiera arrepentimiento genuino y reforma espiritual profunda. Amós denunció la explotación de los pobres y la falsa religiosidad que había reemplazado la adoración verdadera. Oseas utilizó la metáfora del matrimonio roto para describir la relación entre Dios e Israel, mostrando tanto el dolor del corazón divino como la esperanza de restauración futura. Jonás fue enviado incluso fuera de Israel para predicar a Nínive, demostrando que la misericordia de Dios se extiende a todas las naciones. Sin embargo, a pesar de estas voces proféticas poderosas, el pueblo del reino del norte siguió endureciendo sus corazones. Se mezclaron cada vez más con las naciones paganas circundantes, adoptaron sus prácticas religiosas y abandonaron progresivamente todos los vestigios de la ley de Moisés que una vez había definido su identidad como pueblo de Dios. La paciencia divina, aunque grande, no era infinita. A medida que pasaban las décadas sin arrepentimiento genuino, se acercaba el momento del juicio final para el reino del norte. La Asiria se estaba convirtiendo en una potencia mundial dominante, y Dios la usaría como instrumento de su juicio sobre un pueblo que había rechazado persistentemente su palabra. El último rey del reino del norte fue Oseas, quien reinó durante un período de caos y debilidad nacional. Israel ya era apenas una sombra de lo que había sido en sus días de gloria bajo reyes como Omri y Acab. El reino estaba fragmentado internamente, económicamente devastado y espiritualmente en bancarrota. En el año 722 a.C., después de un largo asedio, Samaria finalmente cayó ante los ejércitos asirios bajo Salmanasar y después Sargón II. No fue simplemente una derrota militar, fue el fin definitivo del reino del norte como entidad nacional. Miles de israelitas fueron deportados a tierras lejanas en Asiria, mientras que poblaciones extranjeras fueron traídas para reemplazarlos en la tierra de Israel. Esta deportación masiva resultó en la pérdida de la identidad nacional y religiosa del reino del norte. Las 10 tribus se dispersaron entre las naciones y gradualmente
perdieron su carácter distintivo como pueblo de Dios. Los que permanecieron en la tierra se mezclaron con los colonos extranjeros, resultando en un pueblo mixto conocido como los samaritanos, que practicaba una forma corrupta de adoración que combinaba elementos de la fe israelita con rituales paganos. La causa de este juicio devastador estaba claramente registrada en las Escrituras, y esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel. Mientras tanto, en Judá, los eventos del norte sirvieron como una advertencia siniestra de lo que podría suceder si continuaban por el mismo camino de desobediencia. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, trajeron períodos de avivamiento espiritual significativo, pero la tendencia general hacia la idolatría y la corrupción moral continuó. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron levantados en Judá para llamar al pueblo al arrepentimiento y advertir sobre el juicio que vendría si no cambiaban sus caminos. Sus mensajes eran urgentes y apasionados, pero también contenían promesas gloriosas de restauración futura y la venida del Mesías prometido. Isaías profetizó sobre un niño que nacería de una virgen, que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Habló de un siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo y por cuyas llagas serían sanados. Jeremías anunció un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, escribiendo su ley en sus corazones en lugar de en tablas de piedra. Estas promesas mantenían viva la esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Aunque los reinos terrenales fallaran y el pueblo fuera llevado al exilio, las promesas de Dios permanecían firmes. La línea davídica sería preservada y de ella vendría el Redentor prometido, que no solo restauraría a Israel, sino que traería salvación a todas las naciones. La división del reino, que había comenzado con las decisiones de Salomón, Roboam y Jeroboam, se había convertido en una lección permanente sobre las consecuencias de apartarse de Dios. Mostró que ni la sabiduría humana, ni la prosperidad material, ni el poder político pueden sustituir la obediencia y la dependencia total en el Señor. Pero la historia no terminó con juicio y exilio. Dios había hecho promesas que trascendían las fallas humanas. Había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Había prometido a David que su trono sería establecido para siempre. Había prometido a través de los profetas que vendría un día de restauración cuando todas las divisiones serían sanadas. Estas promesas encontraron su cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de David según la carne, pero el Hijo de Dios según el Espíritu. Él vino no para restaurar un reino terrenal temporal, sino para establecer un reino eterno que nunca sería destruido. Vino no para gobernar sobre una nación solamente, sino para reinar sobre todos los que creen en su nombre, sin importar su trasfondo étnico o nacional. En Cristo, las divisiones que habían separado Israel y Judá fueron finalmente sanadas. Él reunió no solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino también a los gentiles, haciendo de ambos grupos un solo pueblo de Dios. Su muerte en la cruz pagó el precio por todos los pecados que habían causado las divisiones, y su resurrección abrió el camino para una reconciliación completa con Dios. La historia de Israel y Judá nos enseña verdades eternas sobre la naturaleza humana, las consecuencias del pecado y la fidelidad inquebrantable de Dios. Nos muestra que apartarse de Dios siempre resulta en división, mientras que regresar a Él trae unidad y restauración. Nos recuerda que las promesas de Dios son seguras, incluso cuando las circunstancias humanas parecen imposibles. Hoy,
Mientras reflexionamos sobre esta historia antigua, podemos ver su relevancia continua. En nuestras propias vidas, enfrentamos diariamente la decisión entre confiar en Dios o confiar en nuestra propia sabiduría, entre seguir sus caminos o seguir los caminos del mundo, entre buscar su reino o buscar nuestro propio progreso. La invitación del Evangelio es clara. Así como Dios llamó a Israel y Judá al arrepentimiento y restauración, nos llama hoy para regresar a Él con todo nuestro corazón. En Cristo podemos experimentar la unidad y plenitud que nuestros corazones divididos ansían. Podemos ser parte del reino eterno que nunca será dividido ni destruido. No permitas que esta historia poderosa pase sin impactar tu vida. Si nunca has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el día de salvación. Si ya eres creyente pero has permitido que divisiones o desobediencia entren en tu vida, Dios te está llamando de regreso a Él con brazos abiertos. La historia de Israel y Judá finalmente nos señala nuestra necesidad de un Salvador, y ese Salvador ha venido en la persona de Jesucristo. En Él, todas las promesas de Dios encuentran su sí y amén. En Él, todos los pedazos rotos de nuestras vidas pueden ser restaurados y hechos completos nuevamente. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas de la palabra de Dios. Activa las notificaciones para nunca perderte un video que puede cambiar tu vida. Comparte este contenido con amigos y familiares que necesitan escuchar sobre el amor y la fidelidad de Dios. Juntos podemos difundir el mensaje de esperanza que se encuentra en las páginas de la Escritura.